esto era de la zona de rectificación, ¿no? A partir Sí. del plato 3 entrabas a la zona de agotamiento. Entonces, si te fijabas, del plato 3, después llegabas al plato 4, al 5, y ya después a lo que era la zona del reboiler. Entonces, precisamente, si lo viéramos al revés, pues aquí sí vamos teniendo respecto. Ay, déjenme admitir a Juan. Sí, te decía, respecto al 3, o sea, tienes, en términos de calor, pues tienes ¿cómo lo mencionaste tú? ¿Cómo lo dijiste? Me gustó cómo lo dijiste. Requerimiento calorífico, ¿no? Sí. Entonces, tiene bueno, es menor lo que requiere en la etapa 3 respecto a la 4 y así. No sé si con eso contesté tu duda. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Ok? ¿Qué otra duda, chicos? Maestra, yo tengo duda en cuanto a la regla de la palanca. Aún no me queda claro. No, me sacó. No. No. Ah, chinga. ¿Qué se cayeron o qué? ¿Qué traía? No lo sé. ¿Listo? ¿En cuál tú requieres mm, implementar una mayor fuerza para mover la palanca? ¿En el A o en el B? En el A. En el A, por tener una distancia más corta. Entonces, la fuerza que tú tienes que implementar en este punto es proporcional a la fuerza. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza A y la fuerza en B. Esto es proporcional, por ejemplo, aquí lo que tienes que empujar en A depende de la distancia de B y en C. Y lo que tienes que empujar en B depende de la distancia de A a C. Esto es la regla de la palanca. ¿Qué sucede en tu diagrama de Ponchon-Savary? Bueno, aquí lo que tú tienes son puntos. Digo, aquí lo voy a modificar un poquito. Vamos a tomar esto. Y lo que voy a hacer es que lo voy a... Ok, bueno, no puedo hacer lo que quiero. Esta es la entalpía de líquido, la entalpía de vapor. Imagínate que está bien hecho, ¿eh? O sea, nada más es para que te des una idea. Entonces, tú lo que vas teniendo son puntos, ¿no? Y lo que vas teniendo son flujos. Por ejemplo, aquí en el bueno, no me va a servir mucho mi ejemplo. Me voy a regresar acá al diagrama que teníamos aquí abajo. Lo que tú sigues teniendo son palancas, nada más que aquí, por ejemplo, ahora va a ser tu punto, que está aquí es tu punto A, este es tu punto C, y vamos a suponer que uno de todos estos es B. Ahora, ¿qué significa A? A en este caso, esta es la entalpía del líquido, entonces esto está relacionada con un flujo de líquido. Esta es la entalpía de vapor, esto está relacionada con con el vapor y así. Entonces, a ver, no, déjame ver si lo tengo por acá.
Vamos a uno más sencillo, uno que no sea de doble para que pueda expresarlo mejor. Mira, aquí tenemos el de una clase. Entonces, por ejemplo, lo que te decía hace ratito, este punto que tengo aquí, este H0, esta entalpía del líquido, está relacionada con un flujo de un líquido. En este caso, como estoy iniciando, el L0 es si recuerdas, cuando hacíamos nuestro pequeño balance en la zona de rectificación, aquí tenías el vapor 1 y este es L0. ¿Estás de acuerdo? Sí. L0 es igual a lo que está saliendo del destilado, porque mira, esto que sale del condensador simplemente se está dividiendo en dos corrientes. Entonces las propiedades de L0 son exactamente las mismas que las del destilado. ¿Ah? Entonces aquí tienes, por ejemplo, lo que está saliendo del destilado. Entonces, esta entalpía del destilado es precisamente relacionada con las propiedades que tú tienes de L0. ¿Ah? Ahora, aquí en este punto tú tienes la entalpía de vapor. ¿Qué vapor? Pues es este vapor que estaba saliendo por acá. Ajá. Entonces, este es este punto. ¿Y quién es este otro punto? Pues lo del destilado. Ahora, esto nos va a servir como una regla de la palanca. Ahora, en lugar de que se llamen, la voy a copiar así más o menos. Ahora, que en lugar de que se llamen A, B y C, este es L0, este es V1, y este es el calor que te da el condensador, el calor en el destilado. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la regla de la palanca? Aquí tú vas a leer valores de entalpía. Pues aquí tú tienes relacionados valores de entalpía H0, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y también tú físicamente puedes medir las distancias, puedes medir la distancia que hay de L0 a V1 y de V1 a Q1, de tal manera que en tu palanca, ahora, ¿cuánta fuerza tienes que imprimir en L0? Pues lo que tengas que imprimir en L0 depende de la distancia de vapor 1 al vapor del destilado. Entonces, físicamente tú estás midiendo esta distancia. Imprimes tu diagrama y mides cuánto es esto. Uh-huh. Y lo mismo para Q1, QD, perdón. Si tú tienes QD, necesitas la distancia de L0 a V1. No me acuerdo en qué parte por aquí lo pusimos, mira. Pero físicamente tú vas a leer esas distancias. Entonces, se supone que de estos datos tú ya debes de tener al menos uno. Y entonces, ya lo único que tienes que hacer es precisamente un despeje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí. Déjame ver. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí se supone que tú ya tenías el valor de alguno de estos, como L0. Mira, por ejemplo, aquí tenemos otro punto. Como todos están, al menos cuando no hay pérdidas de calor, todos se unían a la del destilado. Entonces tú tienes tus entalpías. Entonces este es tu diagrama de entalpías. Y entonces aquí se supone que tú uniste una línea que va de acá para acá, ¿no? Imagínate que no está chueco. Entonces tú tienes un montón de líneas que van así.
una que va acá, otra que va acá. La que yo te describí hace ratito era de acá. L0 a V1 y este era el calor en la parte del destilado. El que sigue va a ser L1 y esto en lugar de V1 va a ser V2. Y este calor de destilado que tú le sacas tiene relación pues precisamente con el destilado, el flujo del destilado, que también es otro dato que tú ya conoces. Hace ratito creo que me equivoqué en la letra, que aquí sería L2 y aquí sería V3. Entonces aquí precisamente para sacar el vapor 1 sería L0 sobre destilado, sería aquí la distancia que hay de destilado a V1, ¿no? Y aquí la distancia que hay de L0 a V1. Y aquí como el otro ejemplo, ¿no? De L1 y así. Entonces tú vas a ir sacando líneas que están relacionadas precisamente con el flujo del destilado y con el flujo de los fondos. Lo mismo sucede en la zona de agotamiento. Pero tú tienes que medir físicamente esas distancias. Ok. Entonces, bueno, cuando paso de la zona de rectificación a la zona de agotamiento ya no, o sea, sería como V sobre W. Sí, mira, por ejemplo, voy a rayar por acá. Entonces, bueno, ya en la zona de agotamiento, a lo que unes es respecto a los fondos, ¿estás de acuerdo? Y por acá también tienes tus entalpías. Entonces, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Y todos los vas uniendo así, mira. Más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? Tienes en los fondos. Nada más que aquí, ¿a quién vas a tener? Aquí lo que vamos a tener, vas a tener L testada 1 y aquí V testada 0. Por ejemplo, para la zona de agotamiento, va a ser la distancia que tú tienes de V testada 0. A ver, aquí va a estar bueno para diferenciar. V testada 0 y W. Y aquí lo vas a hacer en función de la distancia que tienes de V testada 0 a L testada 1. Todo esto, la distancia, ¿no? Y lo mismo aquí, L testada 1 a la distancia a W. Y así. El que sigue va a ser L testada 2, V testada 1, L testada 3, V testada 2. Y entonces con esto vas a ir obteniendo flujos, pero lo mismo, tienes que ir midiendo las distancias de aquí para acá. Bueno, más bien de aquí para acá y de acá para acá. Ok. ¿Qué más, chicos? Yo tengo una duda, profesora, nada más porque como que me confundí, no vaya a ser de malas. Del último plato, o sea, bueno, nuestra última Q, que tenemos nuestro último punto Q, este es el que se extiende hacia la línea de desecho y es el que nos va a dar nuestra primera Q de la parte de abajo, bueno, del agotamiento. Cuando estamos hablando con pérdidas de calor, Sí. entonces, a ver, con pérdidas de calor, me preguntabas, con pérdidas de calor, bueno, este diagrama era, ¿no? Entonces, ya tienes tu último plato que es de la zona de rectificación. ¿Cómo identificas que es tu último plato de la zona de rectificación? Pues porque
atraviesas la condición de alimentación. En este caso, nuestra condición de alimentación era de 0.4. Ajá. Entonces, tú vas trazando platos, cada vez vas subiendo más, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer otro aquí. También de forma muy, muy hipotética. Entonces, vamos a suponer que tienes aquí tu diagrama de entalpía. Imagínense que está bien hecho esto, ¿eh? Entonces, tú tienes condiciones de salida, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y vamos a imaginar que nuestra alimentación debe de tener este valor, o sea, 0.5, por poner un número. Entonces, ¿qué haces? Bueno, de aquí, siguiendo las líneas de composición, haces tu primera línea. Llegas aquí y entonces tú tienes que unir de acuerdo a las pérdidas de calor. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que llego aquí. ¿Vale? Entonces, esta es la pérdida de calor para el plato 1, ¿no? Ya. Y entonces otra vez, ves dónde baja acá y con la de composición baja. Y ahora otra pérdida más de calor, entonces esto queda más arriba. Por irme lo inventando, ¿eh? O sea, realmente es así. Y otra vez te fijas, y con las de composición, ahora llega hasta acá. Otra pérdida de calor de otro plato y llegó ya más arriba, y así. Y entonces, por ejemplo, para la siguiente, si siguiera mis líneas de composición, aquí yo ya atravesé mi condición de alimentación, que era 0.5, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, para la que sigue, ya debe de ser de la zona de rectificación. Entonces, lo que debo de hacer es unir este punto, que fue del último, pasando por la zona de alimentación, queda algo así, ¿no? Y me tengo que fijar en qué parte atravesó la de salida. La de salida era esta. Pero si te fijas, no lo hice hasta que atravesamos esta parte, ¿no? Sí, y Ahora, bueno, y entonces la Q que quedaría abajo, que es la que atraviesa, ¿es igual a QW o es diferente? no, sería la del, por ejemplo, en este hipotético, esta era la Q2, ¿estás de acuerdo? Sí. Esta la 3, y este sería el 4, porque este sería el representativo del plato 4. Tendrías que seguir trazando etapas, entonces aquí lo que tendrías que hacer es trazar la siguiente etapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería trazarla para acá. Entonces, otra vez, con la decomposición haces esto. Y suponiendo que, bueno, más bien va a seguir bajando, calculas el calor que se requiere y va a quedar más abajo. A ver, déjame ver si... No. Como el de acá, a ver. Déjame ver si hicimos y a ver si... Mira, si te acuerdas aquí, por ejemplo, era lo que les explicaba hace ratito, ¿no? Este es el 3, este que sigue acá abajo es el del 4, el de abajo es el del 5, y hasta que llegue al último es el de rectificación. Entonces, si sigo con mi ejemplo que tengo por acá, esa era nada más para que vieras. Mi ejemplo.
pues tendría que quedar más abajo, ¿no? La de Q5 quedaría por acá. Luego si siguiera con el diagrama de composición acá sería un sexto plato. Y luego vamos a suponer que tuviera más pérdidas. Pérdidas pues sería como por acá. Ya con el de composición ya pasé la parte del alimento, digo, de la salida, ¿vale? De la composición en los residuos. Entonces, digo, aquí quedó medio feo. Pero entonces esto sería el Q5, ¿estás de acuerdo? Fue el que siguió. Y este que no he alcanzado a tocar, pero imaginemos que sí. Este ya sería el de los fondos, ¿vale? Ok, entonces serían 6 etapas en este caso. Serían 3 etapas en la zona de, o sea, bueno, en este ejemplo que me inventé, Ajá. son 3 etapas, ¿no? Aquí. Son 3 etapas en rectificación. Y si el condensador es total, son 3 platos, ¿vale? Entonces vamos a manejar que es un condensador total. Y en la parte de agotamiento, también son 3 etapas. Pero solamente son 2 platos, porque acuérdense que el reboiler siempre lo voy a contemplar como una de las etapas. ¿Sí? Ok, profesora, sí, ya. Me queda claro. Gracias. De nada. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra duda? ¿No? ¿No hay más dudas, chicos? Oiga, maestra, y si una de las etapas queda así como atravesando la línea de alimentación, ¿cómo se dice? Así 3 etapas y media en zona de rectificación y Bueno, sí, así. aquí en realidad serían como 2 etapas y media, ¿no? Sí, serían como 2 etapas y media. Igual aquí, ¿cuántas fueron? Bueno, aquí quedó muy ideal la cosa, ¿no? Aquí sí quedaron 3, pero bueno, Sí. fue chirito. Aquí sí serían 3, pero fue, pues ahora sí que pura casualidad. Pero sí, 2 etapas y media, 3 etapas y media, igual que como le hacíamos en McKay. Ah, ok. Gracias, maestra. ¿Qué otra duda, chicos? O sea, yo tengo una duda pequeñita del cálculo, por ejemplo, que ve que nos da XD y a veces no nos da XW, pero tengo la duda de, sabía que el XW se sacaba de la resta, ¿no? A veces, depende cómo se los mencione, pero por ejemplo, a veces, por ejemplo, puede ser que te digan que el ejemplo que habíamos estado haciendo, ¿no? Benceno, tolueno. ¿Qué tienes que identificar si no te dicen exactamente cuál es X, cuál es cuál? Tendrías que ¿Cuál es? identificar Más ligero, ¿no? cuál es el más ligero. En este caso, ¿cuál es el más ligero? El benceno. El benceno. Por lo tanto, el benceno
va a salir por el destilado y el tolueno debe de salir por las colas, por los residuos, ¿sale? Entonces, si te dicen que de destilado o de benceno, por ejemplo, si yo te dijera de benceno, quiero que haya 97%, y de tolueno también quiero que haya 97%, por decirte un número, esto nos lleva como consecuencia pues que de XD va a ser, bueno, vamos a ponerle otro número para que no se confunda. O bueno, no, sí. A ver, vamos a ponerle que es aquí el 96. Entonces, de benceno, como va a salir en el destilado, pues esta su fracción va a ser 0.97. Y de tolueno, pues como va a salir en las colas, la fracción de tolueno va a ser 0.96. Sin embargo, el XW también va en función del más volátil. Entonces, este no es el más volátil, ¿no? Entonces, no le puedo escribir que aquí va a ser 0.96. No, me faltarían los .03, ¿no? Ajá. Bueno, aquí como lo cambié a 96 sería 0.04. Ah, ok. Sí, ya. Y ya básicamente es eso es lo que puedo llegar a decirles. Esa era mi duda, gracias, profesora. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra duda? Sí, Uriel. Con respecto a eso, profesora, ya ve que, por ejemplo, para la tarea que nos dejó de doble alimentación de McKay-Brill, por ejemplo, nosotros podemos fijar una fracción de fondos, vamos a decirlo así. Ya ve que en una de las tareas, en el destilado, el XD era de 0.91, 0.97, algo así, y en los fondos era 0.05. Esa fracción de 0.05 nosotros la podemos especificar, o necesariamente se tiene que cumplir el balance con respecto al más volátil. Sí, no, yo en teoría se los debería de decir. Si llega a faltar durante el examen, ahí me pueden preguntar, ¿no? Pero en principio voy a buscar que estén todos los datos correspondientes. Ah, ok, bueno, gracias, profesora. Sí, de nada. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Muchachos, ya no hay más dudas? Creo que no, maestra. Vale, entonces voy a crear el Classroom, les mando el link para que se unan y les mando la información que quede, ¿vale? Sí. Sí, profesora, gracias. Vale, estamos en contacto, gracias. Hasta luego, profesora. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, creo que... Entonces, para el examen, o sea, solo sería un ejercicio de Ponchón Savary. Sí, Ok. Gracias. de nada.